Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bendición estar de nuevo aquí en el templo del Señor, ¿verdad? Compartiendo como hijos suyos en esta fecha de Navidad, que se siente un poquito más el calor, ¿verdad? Humano. Le doy la bienvenida nuevamente a los hermanos que nos sintonizan allá en la sala de abajo, ¿verdad? Los hermanos que no pueden subir, pero que están siempre con nosotros. También a los hermanos que nos sintonizan en las redes sociales. Qué bueno, hermanos, que están siempre con nosotros. Voy a pedir a los niños menores de 11 años, ¿verdad?, que puedan bajar para recibir sus clases. Y nosotros aquí vamos a compartir la palabra juntos. Hermanos, a 9 días ya de finalizar el año, sería ingrato no decirle al Señor gracias por todo lo que ha hecho con nosotros este año, ¿verdad? Cada latido de nuestro corazón desde enero hasta esta fecha ha estado bajo la misericordia de Dios y seguirá estando bajo la misericordia de Dios en este nuevo año que nos aprestamos a iniciar. Gracias también a ustedes, amados, por mantenerse firmes como iglesia. Gracias por todos y cada uno de ustedes. Como lo cantábamos, la fuerza, la firmeza nuestra en todo este año solo ha sido la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha sostenido, hermanos, y nos seguirá sosteniendo durante este nuevo año que nos aventuramos a vivir. Esta mañana, hermanos, quiero compartir una enseñanza con ustedes basada en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 2 al 7. Isaías capítulo 9, versículos 2 al 7. Quiero que lo busquen, por favor. Le he titulado, no sé si ahí está así, Cristo es la luz del mundo. Un título sencillo, claro, que lo sabemos, ¿verdad? Como todas las enseñanzas deben ser claras, lo más sencillo posibles. Cristo es la luz del mundo. Quiero en primer lugar que me acompañen en oración para poner este tiempo en las manos del Señor, que Él sea el que pueda hablarnos a través de su palabra. Padre que esté en gloria, Señor, le doy gracias por esta bendición, esta maravillosa oportunidad, privilegio que me da de compartir su palabra ante mis hermanos. Gracias, Padre, porque usted siempre está anuente a que nosotros aprendamos más de su palabra, que nos edifiquemos en ella, que podamos profundizar en ella, conocerlo más a usted, crecer más en santidad a través del conocimiento de su palabra. Esta mañana, Padre, vamos a abrirla y queremos que usted nos hable, que edifique nuestro corazón, nuestra alma, se alimente, Señor, y que podamos nosotros vivir en este mundo, Señor, firmes, confiados, seguros de lo que usted está haciendo en nuestras vidas y de lo que usted tiene para nosotros, independientemente que pasen los años. Nosotros tenemos una eternidad por delante, Señor, y eso es lo que vamos a afianzarnos, que pueden pasar años, año tras año, y nosotros nos mantendremos firmes, afianzados en su palabra, para vivir esa eternidad que usted ya tiene con nosotros. Ayúdenos, Señor, haga la obra en nuestro corazón a través de lo que usted nos va a enseñar esta mañana. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Desde que iniciamos, hermanos, y todo este mes hemos estado ya viviendo este ambiente navideño, ¿verdad? Y todos los años, como en forma cíclica, ¿verdad? Vemos todo lo que se mueve en todos los ambientes que nos toca vivir. Donde quiera que salimos, se ve el ambiente de la Navidad, ¿verdad? Cosas muy características, como las luces que se miran, ¿verdad? En las calles, en los edificios, en los moles, ¿verdad? Con esos árboles inmensos llenos de luces, ¿verdad? Villas navideñas hoy, ¿verdad? Ya de pocos años para acá se han puesto muy de moda las villas navideñas. No sé si muchos de ustedes ya fueron, ¿verdad? Y hay una idea de la Navidad casi siempre basada en esto, ¿verdad? En luces, comidas, ¿verdad? Fiestas, todo un ambiente que el mundo prepara para la Navidad. Y de una u otra manera, hermanos, no es que vamos a ser radicales de decir que esas cosas son malas. Los árboles navideños, por ejemplo, ¿verdad? Como el pastor compartía allá en Jesús de Otoro, que una iglesia se quería dividir porque unos estaban a favor de poner un árbol, otros no.
Hermanos, lo que hay que tener claro es cuál es el verdadero significado de la Navidad. ¿Cuál es el verdadero significado, por ejemplo, de las luces en Navidad? Y la Biblia nos enseña mucho de eso, hermanos, ¿verdad? Precisamente en esta profecía de Isaías, hermanos, aquí se nos da 4 afirmaciones, y quiero que no sé si puede salir el bosquejo ahí, 4 afirmaciones acerca de la luz de Cristo para comprender bien el significado de la Navidad. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, y lo vamos a leer detenido. Vea, capítulo 9, versículos del 2 al 7. Dice así, me siguen con la lectura, por favor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En versículo 3 le dice Isaías, dirigiéndose al Padre: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. De ahí dice: se alegrarán delante de ti. ¿Quiénes? El pueblo. Ellos se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú, le dice Isaías de nuevo al Padre, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. El versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué profecía más profunda, hermanitos. Ya la vamos a ir viendo despacio. Pero le repito, en este pasaje se nos dicen 4 afirmaciones acerca de la luz de Cristo. No sé si pueden poner el bosquejo, el que está, ok, todos si quiere póngalo. 4 afirmaciones acerca de la luz de Cristo para comprender bien el significado de la Navidad. Porque estamos en Navidad, le pusimos así, pero la verdad que las afirmaciones acerca de la luz de Cristo las podemos predicar en cualquier tiempo, enero, febrero, marzo, abril, pero estamos en el momento de celebrar esta Navidad y tenemos que, como iglesia, conocer en base a este versículo que Cristo es la luz que trae el fin de las tinieblas. En el versículo 2, Cristo es la luz que trae el fin de las tinieblas. 2, Cristo es la luz que trae la alegría del pueblo. Versículo 3, Cristo es la luz que trae la libertad del pecado, versículos 4 y 5, y Cristo es la luz que trae la presencia de Dios, versículos 6 y 7. Y dentro de estos vamos a ver que Cristo es Dios admirable, Cristo es Dios consejero, Cristo es Dios fuerte, Cristo es Dios Padre, Cristo es Dios príncipe de paz. Como ustedes se fijaron, la mayor por decir así, enseñanza, la vamos a ver en el punto 4. Así que como hay bastante que hablar acá, vamos a tratar en los primeros 3 puntos de avanzar lo más rápido posible para llegar al punto 4. Pero hermanos, antes de iniciar a analizar este pasaje, vemos que Isaías se le llama, muchos le llaman el profeta evangélico, el profeta mesiánico. El libro de Isaías se considera que es el evangelio del Antiguo Testamento. Tiene estas profundas profecías que vamos a verla acerca de nuestro Señor. Isaías vivió, hermanos, en el 739 al 686 antes de Cristo. Vivió en el momento en que el reino estaba dividido. Si me pueden poner la otra diapositiva. Vamos a ver de que él emite esta profecía, ¿verdad?, dirigida a una tierra específica, la tierra de Zabulón y Neftalí, la Galilea de los gentiles. Entonces, vamos a leer el versículo 1 porque de repente a ustedes ya les
les dio la inquietud del por qué no empecé en el versículo 1, ¿verdad? Del capítulo 9, si la Reina Valera lo tiene ahí. Bueno, hermanos, es parte también de la enseñanza, el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 9. En el texto hebreo, el capítulo 9 comienza en el versículo 2, por eso tomé la decisión de empezar en el versículo 2. El versículo 1 es parte del capítulo 8, es el versículo 23, pero es el contexto inmediato de este pasaje que vamos a estudiar. Incluso si pudiésemos ampliar más el contexto, podríamos ir hasta el capítulo 7, cuando Isaías nos narra del nacimiento virginal de Cristo, ¿verdad? Pero en el capítulo 1 vamos a ver, si lo leemos, en el versículo 1, que nos sirve ya como de contexto para entrar al pasaje del 2 al 7. Dice así, en el versículo 1, siempre el capítulo 9: mas no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia. Para la que está ahora en angustia es la tierra de Galilea de los gentiles. Si ustedes lo vieron, el capítulo 8, versículo 22 dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Es la tierra de Galilea de los gentiles de la que está hablando Isaías acá. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está la tierra ahora en angustia, tal como en la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez. Ahí está, a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. En la distribución de las razas, esta zona que está aquí con el círculo rojo es la Galilea de los gentiles, que se la llamó. 2 tribus predominaron acá: Neftalí en la parte norte y Zabulón en la parte sur. Y miren qué interesante. Esa tierra, en el momento en que el profeta Isaías emite la profecía, había sido ya conquistada por los asirios y había sido despoblada, habían sido llevados cautivos y había sido repoblada, por decir así, por gentiles que los asirios capturaban y los hacían esclavos y los llevaban a esta zona. Pero interesante es, hermanos, que esta área, Galilea de los gentiles, si ustedes se fijan cuántos nombres hay acá en comparación con lo demás, lo interesante es que aquí fue donde se inició y donde se llevó la mayor parte el ministerio de Cristo. Si ustedes pueden ver aquí los nombres: Capernaum, Tiberias, Caná, Naín, incluso Gadara, que está al otro lado del mar de Galilea. Esta zona fue la que recibió o inició y donde llevó la mayor parte de su ministerio nuestro Señor. E Isaías, desde 732 años antes de Cristo, que precisamente cuando emite la profecía, la designa como la tierra que andaba en tinieblas, vio gran luz. Y ahí es donde vamos a empezar a comprender qué es el significado de la luz. Los que ya hemos estado en el discipulado sabemos que en la Biblia hay metáforas, y precisamente esta es una metáfora. Entonces vamos a hablar de que en el versículo 1 nos da entrada al pasaje que vamos a estudiar. Entonces dijimos que cuando dice el versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como en la aflicción. Bueno, sigue, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llegará la gloria, al fin llenará de gloria el camino del mar. Aquí se habla del camino del mar de Neftalí a Zabulón, que se consideraba Galilea norte, Galilea sur. Había un camino entre los dos que justamente transitaba paralela al mar de Galilea. Eso es lo que se nos está diciendo acá. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. Y ahí lo dice: Galilea de los gentiles. Ok, entonces ya vemos el contexto histórico, geográfico, y hoy vamos a empezar a analizar el pasaje entonces de Isaías 9, 2 al 7. Pero antes, otro dato interesante: esta región, hermanos, fue menospreciada por los judíos, por decir así, de raza más pura, porque se empezó a contaminar, e incluso era menospreciada. Si ustedes leemos en
en Juan, del capítulo 1, 45-46, dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Dónde está Nazaret acá? Es una ciudad pequeña, humilde, sencilla, y por eso a Cristo se le llamó Nazareno, ¿verdad? Dice: hemos hallado el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces vemos que esta región, Galilea de los gentiles, era menospreciada, hermanos, ¿verdad? Por el hecho de que había sido conquistada por los asirios, había sido repoblada por gentiles. Ahora, ya con esto sí vamos al versículo 2 del capítulo 9, para empezar ya a estudiar esta profecía que Isaías nos da. Dice capítulo 9, versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Empezamos a ver, ¿cuál es el pueblo? ¿Hacia dónde se dirige el profeta con decir el pueblo? El pueblo, hermano, aquí son los redimidos, el remanente fiel de Dios. Y aquí él enfoca hacia esa región geográfica, pero aquí, hermanos, aquí está ya representado el pueblo de Dios a nivel mundial. Los que han abierto sus ojos y han visto la luz. El pueblo que andaba en tinieblas, caminaba, que se alejaba, que vivía en tinieblas. Y hemos visto que la oscuridad, las tinieblas es metafóricamente el pecado. La luz es la santidad. Lo hemos visto en muchas enseñanzas. Ahora, cuando dice acá, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, mire, ese verbo, hermanos, nos da a entender de ver la presencia misma de Dios, ¿verdad? Cristo es la presencia misma de Dios. Quien ve a Cristo ve a Dios, y eso se lo dijo el Señor a Felipe cuando se lo preguntó. Entonces, este pueblo que andaba en tinieblas, Dios había apartado su rostro de ellos, pero había una esperanza con esta profecía. Dice: Dios ya no ocultaba su rostro de ellos. Han visto el resplandor grande de la gloria de Dios. Ahora, Dios ya les era visible. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, se nos dice acá, y no hay tinieblas en él. Entonces, cuando él emite la profecía de que este pueblo vio gran luz, vio la gloria de Dios, vio al Dios mismo. Eso es lo que está diciendo el profeta, ¿verdad? Ahora, cuando dice sombra de muerte, el versículo sigue diciendo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, muerte aquí, hermanos, es lo que trae el pecado. Es lo que trae el pecado. La oscuridad es lo que trae el pecado. Y entonces aquí la reflexión es: en la Navidad muchos andan supuestamente iluminados, es decir, viviendo bajo una luz artificial en donde se adorna mucho, ¿verdad? Como les dije al inicio, calles, puentes, ¿verdad? Y aparentemente andan celebrando la luz, pero desgraciadamente, hermanos, muchos se andan hundiendo más bien en la oscuridad del pecado. Y eso precisamente les trae la muerte. Desafortunadamente, y cada año se ve lo mismo. ¿Cuántos se prestan ya desde hoy o de mañana o del mismo 24 a celebrar una Navidad? Pero ¿cuántos de estos van a amanecer en las tinieblas? Porque eso se da, hermanos, y ahí lo vamos a ver en las noticias. Aparentemente celebrando la Navidad, aparentemente celebrando en esos lugares de mucha luz, no van a lograr terminar esa noche. Quizás van a amanecer el 25 en las más profundidades y oscuridades del infierno. Y esa es una realidad, ¿verdad? No podemos ocultarla. La reflexión para nosotros: hermanos, no podemos tampoco decir que es malo adornar de luces. Incluso aquí en la iglesia tenemos, pero tengamos claro el concepto y no nos dejemos llevar por lo que el mundo nos quiera
enseñar acerca de esta celebración. Y no es malo que usted también pueda compartir alimentos. Bueno, aquí tuvimos la cena navideña. La cosa es que no podemos perder cuál es en realidad el enfoque que la Biblia nos está enseñando. Como le digo, el mundo tiene una concepción equivocada, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, cada día se va aumentando. ¿Qué es lo que se hace en Navidad? Me pongo a pensar, a alguien se le ocurrió poner un árbol y ahí siguió la costumbre. A alguien se le ocurrió poner el rojo y el verde como colores y hoy todo el mundo se identifica, ¿verdad? Pero esas son cosas que se van agregando y año con año pareciera que se van agregando más y más cosas. Pero el verdadero significado de esto lo tiene la palabra. Cuando dice que el pueblo vio gran luz, dijimos, es ese acceso que Dios hoy se permitía que lo viésemos en Cristo. Ese es el significado que nos está dando acá. Ahora el versículo 3, ¿cómo sigue? Dice, multiplicaste la gente, le dice el profeta, aquí se dirige a Dios, al Padre. Tú multiplicaste la gente, y este es un verbo causativo, como que le diga, tú causaste que la gente se multiplicara. Tú hiciste que se aumentara su alegría. ¿De quién? La alegría del pueblo. ¿A quién multiplicó el Señor? Al pueblo. ¿Pero a qué pueblo? Al pueblo redimido, al pueblo que vio esa luz. ¿Quiénes son hoy ese pueblo? Nosotros, hermanos, su iglesia, los que hemos aceptado a Cristo en todo el mundo. Ese es el pueblo al cual Dios ha multiplicado, al cual Dios nos ha hecho que se aumentara nuestra alegría. ¿Estamos comprendiendo? En Hebreos capítulo 2 versículo 10 dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, hablando de Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, ahí está, Jesús, habiendo de llevar, dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ese es el pueblo al cual Dios ha multiplicado, al cual Dios nos ha aumentado la alegría. Y aquí, hermanos, quiero que empecemos ya a entender también esto. En este pasaje, hermanos, se mencionan los pactos redentores de Dios para la humanidad. Y como lo hemos visto en el discipulado, ¿cuáles son los tres pactos que hablan de la redención? El pacto abrahámico, otro el pacto davídico y el nuevo pacto. Justamente cuando él dice multiplicaste la nación, multiplicaste el pueblo, está hablando del pacto abrahámico. A él se le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo en Génesis, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Eso es lo que hemos venido a hacer nosotros. Y luego dice, y aumentaste la alegría. ¿Por qué le dice aumentaste la alegría? La alegría es por la presencia del Dios del pacto con ellos, con su pueblo. Eso es lo que nos causa la alegría, la presencia de Dios en nosotros. Es lo que también dijo en el capítulo 7 Isaías, en el versículo 14, cuando dice que el niño se le llamará Emanuel, Dios con nosotros. Esa es la causa de la alegría. Y cuando dice, se alegrarán delante de ti, sigue el versículo, ¿verdad? Versículo 3, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, se alegrarán delante de ti, hermanos. Delante de ti significa acceso a la presencia de Dios. Dios tenía ocultado su rostro del pueblo que andaba en tinieblas, pero una vez que el pueblo ve la luz, entra a contemplar la presencia de Dios. Y eso es lo que Cristo vino a este mundo, a convivir con nosotros como el Emanuel y a mostrarnos su presencia con nosotros mismos. Esa es la causa de la alegría. Tenemos acceso a la presencia de Dios y de la aceptación de parte de Él, que Él acepta que nosotros podamos llegar a su presencia. Efesios capítulo 2 versículo 18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ese es el tipo de alegría que debe prevalecer en nosotros en Navidad, ¿verdad? La presencia de Él en nosotros, la compañía. Y por eso les decía, saber que estamos terminando un año que si no fuese por su gracia hubiésemos fracasado.
Y aquí la alegría, hermanos, cuando después dice, como se alegran en la siega y como se goza cuando reparten despojos, ¿saben qué es aquí? Una alegría total. El pueblo de Israel en ese tiempo se llenaba de gozo cuando habían abundantes cosechas. Y también se llenaban de gozo cuando salían victoriosos en una guerra. Entonces, dice, las dos esferas que habla acá de la siega y el despojo se expresan una alegría plena. Son dones de Dios. Dios les da la cosecha para estar alegres y también les da la victoria, de tal manera que al vencer al enemigo, la mayor alegría era repartir sus despojos, repartirse el botín. Eso es lo que está reflejando aquí el profeta Isaías. Entonces, hermanos, la alegría es por las bendiciones recibidas y también por el peligro superado, por el peligro que hoy nosotros podemos también decir, hermanos, nos llenamos de gozo porque Dios nos ha dado la victoria. En este año, hermanos, no ha sido el esfuerzo nuestro. Estamos aquí, llegamos a finalizar un año por su gracia. Él nos ha dado abundante cosecha. Estamos viviendo porque Él ha sido el que nos ha sustentado y nos ha dado la victoria también contra el enemigo. Hemos vencido, somos vencedores. No podemos llenarnos de fatalismo en una Navidad, porque la alegría a veces en Navidad es contraatacada con el enemigo, y eso también se ve en el mundo. Los que no conocen de Cristo se llenan a veces más bien de tristeza que le llegue la Navidad. Hay mucha gente que lo dice, no, a mí no me gusta. No es así, hermanos. Usted que conoce la palabra no puede dejarse llevar por esos mismos sentimientos. El pueblo de Dios debe ser el pueblo más gozoso en estas fiestas, por la presencia de Dios, la alegría que Él causa, el estar con nosotros, el habernos dado la victoria contra el pecado y el tener a disposición su gracia. Esa es lo que decimos, que Cristo es la luz que trae la alegría del pueblo en este inciso 2. Luego, el punto 3, Cristo es la luz que trae la libertad del pecado, versículos 4 y 5. Dice así, el versículo 4, porque tú quebrantaste su pesado yugo, le sigue diciendo el profeta a Dios Padre, tú quebrantaste su pesado yugo, el yugo del pueblo, ¿verdad? Y la vara de su hombro, el hombro del pueblo, y el cetro de su opresor como el día de Madián. La vara de su yugo, aquí el profeta hace referencia siempre, el pueblo de Israel recuerda su esclavitud en Egipto, ¿verdad? Cuando estuvieron sometidos a la tiranía, al dominio. Y él dice, porque tú quebraste su pesado yugo, o su carga, el yugo de su carga, la vara de su hombro, es decir, la vara que estaba sobre su espalda, y el cetro de su opresor, el cetro del que lo oprimía, del que lo explotaba, como en el día de Madián. ¿A qué se refiere? Aquí también hay otro acontecimiento histórico que el profeta menciona, cuando Gedeón, y eso lo podemos ver en Jueces capítulo 6 al 8, cuando Gedeón con 300 hombres venció a los madianitas, un tremendo ejército de madianitas, pero esta victoria quien se la dio fue Dios. Lo mismo nos dice acá a nosotros, nos saca de la esclavitud ¿de qué, hermanos? Del pecado. El pecado era nuestro opresor, el que estaba encima de nosotros. Teníamos un yugo que nos obligaba a seguir en el pecado. Y yo le digo algo, hay muchos a veces en la iglesia que, como dice el pastor Manuel, quieren tomar vacaciones y regresar a ese yugo. Tenga cuidado, hermanos. Peligra usted incluso su misma vida. ¿Por qué? Porque si usted regresa, hay gente que, como decía el pastor, piden vacaciones a veces en la iglesia y después vienen en enero y se van allá al mundo a beber, a drogarse o a andar en el yugo del pecado. Hermanos, usted vuelve a entrar en un peligro ahí, porque ¿qué dijimos al inicio? Que este pueblo andaba en oscuridad, en sombra de muerte. Ve, no regrese en enero, o mejor dicho, no regrese en enero por andar en esto. Es peligroso jugar con esto, hermanos. Nosotros conocemos de la luz, conocemos de la verdad. No deje que el mundo ande en eso.
Si su vecino hace las parrandas que haga, déjelo. Pero usted no puede prestarse a esto, ¿me entiende? No puede pedir vacaciones. El cristianismo no da vacaciones, ¿verdad? Estamos fieles, firmes con Él. Pase Navidad, pase 1, 2, 3, las Navidades que pasen, cualquier celebración que pase, nos mantenemos firmes. Si usted regresa al mundo a querer hacer lo que usted hacía antes, corre peligro, hermanos. No queremos ser sorprendidos con llamadas. El hermanito allá está en un hospital o está allá en una celda. No digamos está siendo velado. Peligro, hermano. Nuestra vida siempre va a correr peligro en el mundo. Tengamos conciencia de lo que estamos viviendo. Y como le digo, mucha gente, y con propiedad lo digo porque lo he visto, se prestan a celebrar una Navidad supuestamente con gozo, con alegría, con comida, con todo, parranda y todo acá. Yo les aseguro que muchos van a levantarse el 24 aquí, tranquilamente en su casa, pero a las 2, 3 de la mañana del 25 probablemente los tengan en una funeraria o en una morgue. Sí, se va a dar, se va a ver, pero eso no puede darse con el pueblo de Dios, porque somos el pueblo que tiene el conocimiento, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sigue en el pasaje? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Luego dice el versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Miren qué interesante, esta profecía es profunda, hermanos. Este versículo, sinceramente, Isaías, hermanos, vio a Cristo como el niño que iba a nacer y que también iba a gobernar ya el mundo entero. Más adelante lo vamos a ver en el versículo 6. Y este versículo 5 ya abre la idea de lo que Cristo va a hacer en su segunda venida. Él le va a dar el triunfo total. Él va a dar el final de toda guerra en su segunda venida. Y todo calzado que lleve un guerrero y en el tumulto de la batalla acá, dice, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. ¿Por qué? Porque justo antes de entrar al reino milenial, Cristo va, por decir así, inaugurar un reino de paz, ¿verdad? En donde no habrá, hermanos, ni una tan sola arma de guerra. No va a hallar en todo el mundo. Mira, ahorita las naciones están equipándose exageradamente con armamentos militares y invierten millones de dólares. Cuando Cristo venga en su segunda venida, todo eso va a ser destruido. No va a hallar un tan solo revólver, ni tan siquiera de una pistolita de agua. No lo va a hallar, porque va a ser, y ya lo vamos a ver en el versículo 26, un principado de paz, en donde no se va a hallar, no va a poder usted encontrar en ninguna parte del planeta. Todo eso va a ser quemado, pasto de fuego. Dice siempre Isaías en el capítulo 2, versículo 4, dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hermano, todo equipo militar será destruido. Ahora, vimos entonces que Él trae la liberación del pueblo, Él trae la liberación nuestra del pecado, también aquí reflejado también una liberación del dominio, además del pecado, el dominio militar que hay sobre la nación de Israel. Esto se va a dar al final en su segunda venida. Isaías, hermanos, ve esta profecía y eso es lo interesante, y aquí en el versículo 6 lo vamos a ver, cuando ya vemos que Cristo trae la presencia de Dios en estos dos versículos. Y leámoslo para que lo entendamos. Dice, porque un niño nos es nacido, coma. El pastor hizo ese énfasis cuando empezó a leer, ¿verdad? Tengámosle mucha atención a los puntos y las comas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esa coma que sigue, hermanos, dice, y el principado sobre su hombro. Esa coma ahí, hermanos, ahí
ya van 2000 años en esa coma. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de qué? De su primer venida. Y el principado sobre su hombro es su segunda venida, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más detalladamente. Y se llamará su nombre admirable. Literalmente es, y Él, o sea, Dios el Padre llamará su nombre admirable. Y ya lo vamos a ir viendo eso. Dice, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Veámoslo despacio. Porque un niño nos es nacido. Miren qué interesante. Un niño, en el texto hebreo, el nombre es Yeled, y viene de un verbo que es Yalad. Ese verbo significa engendrar, nacer. Y aquí la idea es de que el profeta está diciendo, este es un ser que va a ser engendrado en el vientre de una madre. ¿Por qué? Porque nos está dando aquí la certeza de que Cristo va a ser un hombre, un ser humano. No hay aquí forma de poder decir que no lo es. Es 100% humano. Es lo que está queriendo afirmar acá cuando él dice un niño nos es nacido. Y en el texto hebreo, como les decía, dice nos es dado para nosotros un niño. Y él lleva implícito también un pasivo, que quien hace la acción es el Padre. El Padre hace la acción cuando dice un niño nos es nacido, un niño nos es engendrado por el Padre, en el vientre de una madre. Es lo que está diciendo literalmente el texto acá, humanamente. Y es por eso después que vamos a ver, cuando se le dice que se le va a llamar admirable, vamos a ver qué significado más precioso. Pero después dice, hijo nos es dado. Qué interesante acá. Hijo es dado para nosotros, también pasivo. Pero aquí, hermanos, está la divinidad de Cristo. Entonces, un niño nos es nacido, su humanidad 100%, hijo nos es dado, divinidad 100%. Este es Cristo, ese es Cristo. Y como les dije, esa coma ya lleva más de 2000 años, porque después dice, y el principado. Y aquí literalmente es, y el poder del reino, así se puede traducir, ¿verdad? Y el poder del reino sobre su hombro, sobre su espalda. Y el principado sobre su hombro, dice la Reina Valera. Esa es su segunda venida. El profeta Isaías mira la profecía, y esto es como que usted mire la cima de una montaña y solo mira una sola cima. Pero cuando ya se acerca va a ver que detrás de esa montaña probable estaba otra montaña que no la logró ver ¿me entiende? Recordemos que los principios básicos en la interpretación bíblica son que la revelación fue progresiva, ¿verdad? Claro, Isaías ve la venida de Cristo como un solo evento, ¿verdad? Lo ve así. Claro, a medida vamos avanzando, vemos que hay aquí dos acontecimientos, un solo acontecimiento con dos, por decir así, la primera venida y la segunda venida. Y eso es lo que él nos dice acá. Y hoy, hermanos, pasemos a lo que más me ha impactado. Sigue el versículo 6, dice, y se llamará su nombre admirable. Y él, literalmente, Dios Padre, llamará su nombre al Hijo, al niño, como el primero, admirable. Yo sé que en muchas Biblias se dice que es consejero admirable o admirable consejero. Está bien, yo preferí mejor dejarlo como admirable, tal como lo tiene la Reina Valera. Su nombre es admirable. Y ese es el nombre que el ángel de Jehová le da a Manoa. Si ustedes lo pueden ver en Jueces 13:18. Cuando el ángel de Jehová, que sabemos que es una cristofanía, una aparición de Cristo preencarnado, ¿verdad? Se le aparece a Manoa, el padre de Sansón. Dice que el ángel de Jehová, en Jueces 13:18, el ángel de Jehová le respondió a Manoa, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El mismo nombre que Isaías nos está diciendo acá. Y aquí, hermanos,
cuando se dice admirable, la palabra en hebreo, hermanos, quiere decir, oiga bien, y aquí las hermanas lo pusieron, ¿verdad? Admirable aquí. Yo no sé por qué lo pusieron así tan grande. Bueno, así estaba quizás ahí en internet. Y no es que tenga mayor relevancia que los otros nombres. Y fíjense que este versículo es el único versículo al cual a Cristo se le dan 5 nombres, ¿verdad? Y el primero es admirable. En el texto hebreo, hermanos, significa maravilloso. Oiga bien, maravilloso, sobrenatural, increíble, incomprensible, inimaginable, extraordinario, una maravilla de Jehová. Yo sinceramente me puse de rodillas cuando leí esto. Cristo es una maravilla de Jehová, incomprensible, algo que es divino, que supera todo lo que pueda entender la mente humana, hermanos. Todo lo que usted pueda comprender, no hay forma de cómo la mente humana pueda comprenderlo. Esa es la palabra admirable, incomprensible, inimaginable, extraordinario. Su naturaleza divina resulta incomprensible para los mortales, dice un comentarista, incomprensible. Va más allá de toda comprensión humana. Y es por eso que a veces, cuando vemos que gente quiere entender, pero ¿cómo siendo Dios se hizo hombre? O cómo, hermanos, si profundizamos más, ¿cómo pudo estar en el vientre de María, formarse los que recordamos la embriología, cómo se fue formando el embrión, el feto, fue creciendo? No lo vamos a poder entender. Es admirable, es incomprensible, es extraordinario. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es hombre. Esa es la verdad. Él es Dios y es hombre, 100% hombre, 100% Dios. Lo vimos cuando dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí lo está hoy explicando el por qué entonces se le da el nombre de admirable, extraordinario, incomprensible. No hay forma, hermanos, no hay forma de que la mente humana pueda, porque a veces para poder entender a Dios queremos buscarle como algo parecido, ¿verdad? O cuando queremos entender, por ejemplo, la Trinidad, algo que también no la vamos a poder entender nunca, ¿verdad? No, es que Dios es 3 como el agua, que es sólido, líquido, gaseoso. No, hermanos, eso es ilógico. No hay forma de que algo creado pueda compararse con el Señor. No hay, no lo va a haber nunca. Y Cristo no lo vamos a poder comprender bajo este concepto. Pero sí tenemos que entenderlo. Sí lo podemos entender. Sí, por fe, ¿verdad? Y es ahí donde viene el ingrediente. Ahora, cuando ya viene el segundo nombre de consejero, esto da más a entender la omnisciencia de Él, el conocimiento total, pleno que Él tiene. Dice siempre Isaías capítulo 2, versículo 3, Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Él es el consejero, hermanos, porque es soberano y no necesita rodearse de consejeros. Romanos 11, capítulo 11, versículos 33, 34. Oh profundidad, dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Consejero también a causa del espíritu de consejo que posee Cristo. Isaías 11:2 lo dice, y reposará sobre él. Oiga bien, Isaías, siempre hablando de Isaías, el profeta mesiánico, el evangelio del Antiguo Testamento. Isaías 11:2, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. Entonces la palabra consejero significa conocimiento total, omnisciencia. Por eso que
estoy más de acuerdo en ponerlo separado. Admirable y consejero. Aunque muchos comentaristas dicen, bueno, es el que da los consejos sabios. Sí, está bien, correcto, ¿verdad? Luego dice el versículo 6, Dios fuerte, el otro nombre, Dios fuerte. Cristo es Dios fuerte. Este nombre de Dios fuerte, el Gibor, ¿verdad? Era el nombre con el cual se conocía a Dios en el pueblo de Israel. En Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. El Mesías es entonces la presencia corporal de ese Dios fuerte, de ese Dios poderoso. Es lo que el profeta nos está diciendo acá. Él es el Dios poderoso, el Dios fuerte, al Dios que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Como el Dios soberano, poderoso, temible. Eso significa su omnipotencia. Vimos que entonces consejero es su omnisciencia y Dios fuerte es su omnipotencia. Cristo es Dios omnipotente, omnisciente. Y luego dice Padre eterno. Tenemos claro el concepto de que Dios es uno en tres personas. Eso no lo vamos a, la Biblia así nos lo enseña. Pero aquí lo que el profeta está dándonos a entender que Cristo, al igual que el Padre, es el Padre de la eternidad. Es el Padre perpetuamente. En Juan capítulo 10, versículo 30, Él nos dice, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿No es cierto? Uno somos. En Juan 14:19, Jesús le dijo, hablando de lo que le dije al inicio, a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está claro eso, ¿no es cierto? ¿Cómo pues decís, muéstranos al Padre? Dios, Cristo es también Padre eterno, Padre de la eternidad. Y el último nombre que se nos menciona es Dios príncipe de paz. Y este es el hombre completo. Cristo es el hombre completo, hermanos. El hombre que restituye la paz. Oiga bien, de los pecadores hacia Dios y la paz entre ellos mismos, entre los mismos pecadores. Qué interesante, ¿verdad? En su reino milenial habrá paz de nosotros hacia Dios y de entre nosotros mismos. Ya no va a andar nadie peleando con otro. Ahorita en Navidad hay muchos agarres, hermano. Después de que se toman esas cervezas, hay muchos que amanecen así con los ojos, ¿eh? Todos morados. Otros amanecen allá en las cárceles y ahí los meten hasta que no caben, ¿verdad? Uno tras otro. Y yo he conocido, porque conozco amigos que andan en esas cosas y me cuentan. Es horrible. Muchos van a amanecer el 25 ahí, ¿verdad? Pero en su reino de paz no habrá ya pleitos, hermano. Así de que si usted le gustaba pelear, ya vaya dejando eso, porque no va a hallar con quién pelear. No lo va a hallar. Incluso hasta en el reino animal va a haber paz. Este es el hombre completo. Cristo trae la paz, el príncipe de paz, es decir, el que tiene el poder de su reino. Eso es lo que dice, y el principado sobre su hombro es el que tiene el poder sobre el reino y va a ser un reino de paz. Miqueas capítulo 5, versículo 4, dice así, y él, Cristo, estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, la paz en el mundo, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y dice Miqueas, será nuestra paz. Cristo es nuestra paz, lo dice Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué dice? Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Amados hermanos, qué maravilloso. Y eso por eso recalcamos que Isaías en el capítulo 7, versículo 14 dice, este niño también se le va a llamar Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cristo es la presencia de Dios en el mundo. Ese Dios que también es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Y termina el pasaje en el versículo 7 cuando dice, y lo dilatado de su imperio, es decir, la totalidad del imperio de Cristo, es decir, todo espacio geográfico y todo espacio en el tiempo, eso es lo dilatado de su imperio. No habrá un lugar en todo el universo en donde no haya dominio, ni en el tiempo. No tendrá límite sobre el trono de David. Y aquí le decía también el otro pacto redentor que Dios hizo con la nación de Israel. Y oigan bien esto, lo hemos hablado en el discipulado. Los pactos de Dios son con la nación de Israel, no hay pacto con la iglesia. Pero la iglesia es beneficiada de esos pactos redentores. ¿Por quién? Por Cristo, hermanos. ¿Me entiende? Eso es como que a ustedes le den una herencia y con la herencia me dan a mí una herencia y yo le digo, vení, te voy a invitar a comer. Usted se beneficia de la herencia porque yo lo llevo, yo lo invito. ¿Entiende? Usted no ha sido el heredero. Israel es la que tiene, Dios es con Israel que ha hecho los pactos. Y este pacto con David lo hizo justamente acerca de un trono perpetuo. Y aquí lo dice, y sobre el trono de David, el pacto davídico, y sobre su reino, quien Cristo, gobernando, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y aquí algo interesante, hermanos, en juicio y en justicia. En juicio porque Él va a llevar a juicio a todo aquel que se ha rebelado, que no lo ha querido aceptar a Él. Satanás va a ser enjuiciado. Lo tenemos bien claro. En su segunda venida Él viene a poner, en su primera venida no vino a condenar el mundo, Él lo dijo. Pero en su segunda venida Él viene como el juez. Dice que el Padre todo el juicio se lo dio a Él. Mateo 5:22, ¿verdad? Y Él va a enjuiciar a todos estos que se rebelan, que no quieren aceptarlo como su Señor y Salvador. Y en justicia, ¿por qué? Porque la única manera de entrar a ese reino es por su justicia. La justicia que le acredita a usted, Él mismo nos acredita esa justicia. No hay forma de entrar. Entonces, en juicio, porque a ese reino no pueden entrar los que no lo han recibido, los que lo rechazan, los que rechazan el evangelio, no pueden entrar. Y en justicia, porque los que podemos entrar somos los que hemos sido beneficiados con la justicia que Él ganó en la cruz del Calvario. No hay forma, no es mérito humano, no hay forma de poder evadir lo que Él está diciendo acá. Será un reino de justicia, será un imperio, como decía un comentarista, sin imperialismo. Interesante, ¿verdad? En donde el gobernante no explota, sino que más bien hace que los gobernados lleguen a la perfección. Qué bonito pensamiento, ¿eh? ¿Por qué? Porque en los gobiernos humanos es todo lo contrario. El que se eleva a una posición de imperio, los imperios siempre han sido explotadores. Y lo siguen siendo. Explotan a los que están bajo de ellos. Pero este imperio, este gobierno celestial de Cristo será sin explotación. Más bien va a hacer que nosotros, los gobernados, lleguemos a la perfección. ¿Lleguemos a la perfección de qué? A la perfección de la paz, a la perfección del bien. Ahora, a manera de conclusión, ¿qué dice el profeta? ¿Quién hará todo esto? Dice aquí, en la parte final del versículo 7. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué significa esto? El celo del Señor está unido a su amor por nosotros. Él nos cela, es decir, Él no permite que nuestro amor tenga rivales. ¿Entendemos esto? No puede usted andarle coqueteando al mundo en esta Navidad ahí. No, que un traguito no es malo. No, hermano. No coquetee. El celo de Jehová a usted lo está cuidando porque no lo quiere compartir con el enemigo. ¿Está entendiendo? ¿Estamos comprendiendo eso? Hermanos, seamos sabios. Si usted lo invitan, tenga el cuidado de cómo usted se va, porque lo van a invitar familiares que no conocen de esto, lo van a invitar a un cumpleaños, que la celebración aquí, que la graduación, que la boda. Va a ir, va a tener que ir. Pero acuérdese de esto.
El celo de Jehová sobre su vida es grande. Él no quiere compartirlo con su amor con el enemigo. El enemigo lo va a usted le va a insinuar. Una no es mala, una no es ninguna, dicen por ahí. No, sí, a veces una es mucha. Y a veces, por empezar así, como les dije, amanecen en la morgue, muchos. Amanecen en las cárceles, los hospitales se llenan. Hermanos, el celo de Jehová por nosotros es grande. ¿Por qué? Porque su amor es grande. Nos ama. Dice, con amor eterno te he amado. No puedes ser infiel a ese amor. No puedes malgastar, por decir así, o hacer otra cosa que no sea amarlo a Él. Eso es lo que el pueblo de Dios debe conocer de esto. Entonces vimos que en este pasaje, ya para concluir, hermanos, vimos que en esta profecía dada a Isaías se nos muestran 4 afirmaciones, y le puse afirmaciones. Miren, a veces cuando uno quiere poner esto le cuesta. El pastor también, a veces pasa 1 hora, ¿qué palabra pongo? Había puesto otras, pero me decidí por afirmaciones. ¿Por qué? Porque una afirmación es algo certero, una certeza. ¿Por qué? Porque alrededor de la Navidad hay tantas cosas que no son ciertas. Entonces dije yo, aquí lo ubico mejor como algo firme, como algo certero que la Biblia nos dice, ¿verdad? Y no los conceptos que del mundo usted pueda percibir. Hágalos a un lado. Acuérdese de estas 4 afirmaciones acerca de la luz de Cristo para comprender bien el significado de la Navidad. Cristo es la luz que trae el fin de las tinieblas. Cristo es la luz que trae la alegría del pueblo. Cristo es la luz que trae la liberación del pecado o la libertad del pecado. Cristo es la luz que trae la presencia de Dios como el Dios admirable, el Dios consejero, el Dios fuerte, el Dios Padre eterno, el Dios príncipe de paz. No hay otra forma de explicarlo esto, hermanos. No hay. Conforme a lo que la Biblia nos dice, la verdadera luz de la Navidad es Cristo, y sin Cristo no hay Navidad, no hay. El mundo puede celebrar lo que celebre ahí, como quieran, pero no están celebrando lo que en realidad la Biblia nos enseña. Es la luz que pone el fin de las tinieblas y del pecado. Hermanos, como iglesia debemos de vivir este tiempo con este significado, alegría en nuestro corazón, hermanos. Yo sé que a veces vienen pensamientos. Hermanos, cualquier pensamiento que le venga debe estar sometido a lo que a la palabra de Dios. No hay forma de poder un cristiano que conoce del Señor, que le ha entregado su vida al Señor, que sabe que Dios lo ama, que sabe que Dios vino y mora con usted, a que usted albergue sentimientos de tristeza o que esa tristeza quieran llevarlo al pecado. No hay salida, no hay forma. Hagamos prevalecer lo que la Biblia nos dice. Y yo le digo, estimado amigo, si no ha conocido a Cristo, este es el momento de hacerlo. No permita celebrar una Navidad más sin Cristo. ¿Por qué? Porque las que ha celebrado no las ha celebrado, hermano, amigo, si no ha aceptado a Cristo. Ese es el momento de venir a Cristo. Haga la decisión y usted va a comprender mucho mejor lo que hoy hemos hablado. Cristo es el verdadero significado de lo que la profecía nos dice. Y como le dijimos, Isaías, todo el libro habla de Cristo. Y no solo Isaías, toda la Biblia habla de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es el centro. Y precisamente en este tiempo de Navidad, este pasaje nos ha dado ese mensaje. Cristo es la alegría de nuestro corazón, la alegría del pueblo. ¿Por qué? Porque nos alejó del mundo de las tinieblas. Ya no estamos ahí, ya no estamos sometidos al yugo, a la servidumbre del pecado, ya no estamos ahí. ¿Me entiende? Él nos ha dado todo esto por su gracia, por su amor, y nos sigue cuidando por ese celo que tiene en nosotros. Hemos transcurrido un año por el cuidado que Él nos ha tenido, y nos aprestamos a vivir otro año confiando siempre que Él nos va a cuidar, nos va a mantener seguros hasta tenernos en su propia presencia.
Démosle gracias al Señor por eso, hermano. Y les voy a invitar a que se pongan en pie para terminar haciendo una oración. Padre amado que esté en gloria, Señor, le damos gracias. Gracias, Padre, por lo que hemos leído en su palabra. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos, por verlo a usted, por sentirlo a usted, por tener hoy el concepto claro de lo que es estas fiestas de Navidad y de lo que es nuestra vida. Gracias, Señor, ayúdenos a permanecer firmes en su palabra, aunque el mundo, Señor, nos ofrezca miles de alternativas en contra de lo que usted tiene establecido. Podamos estar firmes sabiendo que usted está con nosotros, que así como nos ha sostenido día a día, nos va a seguir sosteniendo. Padre, ayúdenos más bien a hacer luz a este mundo que cada día más bien se hunde en oscuridad, que aunque iluminen, Señor, las carreteras, los moles, los puentes, las ciudades, eso, Señor, solo es el engaño que el Satanás pone en la gente, a quererles imprimir una alegría que no es la que usted quiere que tengamos. La alegría nuestra está en nuestro corazón, está en la presencia misma suya, y ahí nos gozamos, Señor, aunque no haya ninguna luz en nuestras casas, aunque no haya nada que comer. Usted es nuestra alegría, y así vamos a celebrar esta Navidad. Gracias, Padre amado, y esperamos, Señor, con todo anhelo llegar a su presencia en su segunda venida, reunirnos con usted y ver el esplendor de su gloria, tal como usted lo tiene en su palabra. Ahí vamos a conocer bien cuál era, Señor, el significado correcto de lo que estamos aprendiendo en este momento. Gracias, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Ayúdenos, Señor, a que esta Navidad la celebremos con júbilo, con gozo, teniéndolo usted siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.